Hola a todos y bienvenidos a otro tutorial de Cats and Yarns. Hoy les voy a mostrar cómo agregar un borde especial para tus prendas de crochet que mezcla la técnica de bordes con la de flecos. Los flecos con 3 bucles, así que sin vueltas, vamos directo al paso a paso. Hola, soy Ana Carolina. Quería darles la bienvenida a mi canal de YouTube, Cats and Yarns. Este fleco combina la elegancia de una terminación con el movimiento y el encanto de los flecos. Es una forma sencilla pero sofisticada de darle un toque especial al borde de cualquier pieza que estés tejiendo. Podés hacerlo de 2 maneras, tejiendo el borde por separado y cosiéndolo luego a tu prenda, o uniendo la hebra directamente al borde y tejiéndolo sobre la marcha. Por una cuestión estética, yo prefiero esta última opción. Me gusta evitar las costuras siempre que pueda. Si elegís la primera opción, comienza tejiendo una cadena fundacional del largo que necesites. Si preferís trabajar directamente sobre la prenda, como me gusta a mí, teje una fila de base sobre la pieza, con el lado derecho mirando hacia vos. En ambos casos, la cantidad de puntos debe ser múltiplo de 4. En la cadena fundacional es múltiplo de 4 más 1 extra. La muestra de hoy es una bufanda para un niño pequeño. La pieza ya está terminada, pero no rematé el hilo. Voy a continuar con esta misma hebra para tejer el borde de este lado y para el otro extremo uniré la hebra como lo hacemos habitualmente y tejeré directamente sobre la pieza. Una vez que el borde esté terminado, pasamos a hacer los flecos. En mi caso, lo primero que tengo que aclarar es que mi bufanda tiene 30 puntos. Por ende, no es múltiplo de 4. En cambio, 32 sí lo es. 4 por 8 son 32. Tengo una diferencia de 2 puntos para poder tejer la trama. Por lo que en la primera carrera del borde haré 2 aumentos. Uno al principio y otro al final de la misma. Aclaremos que si la prenda que estás tejiendo tiene una cantidad de puntos que es múltiplo de 4, no tendrás que adaptarlos. Para comenzar con la carrera 1 hacemos una cadena de altura que no cuenta como punto y giro mi tejido. Esperen que voy a arreglar la bufanda. Ahí va. Como no cuenta como punto la primera cadena, en ese mismo lugar vamos a tejer un punto bajo. Engancho el hilo, lo traigo, me quedan 2 lazadas, engancho y cierro junto. En el siguiente hago un aumento, tejo 2 puntos bajos juntos. Uno y en el mismo lugar pico y hago el segundo. A partir de aquí hasta el penúltimo punto voy a tejer puntos bajos, uno por cada cadena. Así que tejemos uno más. Otro. El siguiente. Otro más. Vamos a adelantar y nos vemos en ese penúltimo que les digo. Avanzamos y llegamos al penúltimo donde hago un aumento. Tejo 2 puntos bajos en el mismo lugar. Tejo el primero. Y el segundo picando en el mismo lugar. Luego hago un punto bajo en la segunda cadena del inicio de la fila anterior.
Traigo el hilo, me quedan 2 lazadas, engancho el hilo y cierro todos juntos. Por un tema estético no me gusta hacer los aumentos bien en el borde, siempre dejo un punto y lo hago en el siguiente. Si la prenda que están tejiendo tiene una trama más abierta que la mía y quieren que el borde quede más firme, pueden repetir la carrera 1 unas veces más y lo logran. Para comenzar con la carrera 2, tejo una cadena que no cuenta como punto y giro mi tejido. Ahora tengo que hacer 5 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4 y 5. Debo de saltar los 3 primeros puntos, 1, 2 y 3, y tejer en el cuarto. ¿Qué tejemos? Tejemos un punto alto, lazada trasera. ¿Qué significa esto? Que en vez de picar y tomar ambas lazadas, eso debemos de mirar por arriba y ver esa B y tomar solo la lazada que está más lejos de nosotros. ¿Sí? Engancho el hilo y lo traigo, me quedan 3, engancho y cierro 2, engancho y cierro 2. Y ahora hasta el final vamos a repetir la misma secuencia. Hacemos 5 cadenas al aire, salto 3 puntos, hacemos 1, 2 y 3, tejo en el cuarto y en ese hacemos un punto alto, lazada trasera. ¿Ven que cuando tomo el hilo con mi dedo sujeto bien? Les digo porque eso ayuda a que quede el punto alto más firme. Cierro 2. Y otra vez. ¿Ven cómo van quedando como unos cuadraditos? Salto 3 y tejo en el cuarto. 5 cadenas al aire. Sujeto bien, tomo el hilo, lo sujeto bien otra vez, salto 3, salto 1, 2 y 3 y en el cuarto tomo solo la lazada trasera y hago un punto alto lazada trasera. No es difícil, ¿verdad? Es como que vamos formando nuestro borde. Vamos a avanzar y nos vemos al final. Bueno, acá estamos, ya hice casi todo. Hice mis 5 cadenas al aire. Debo de saltar 3. ¿Lo ven bien? 1, 2 y 3. Y en el cuarto vamos a tejer nuestro punto alto solo, no lazada trasera. Esto es un consejo que les doy porque le va a dar más estructura, más firmeza al borde. Si ustedes toman solo la lazada trasera va a quedar como más flojito. Muy bien, y así terminamos la carrera número 2. Queda bonito, ¿verdad? Va tomando su forma. Bien, para comenzar la carrera 3 hacemos 3 cadenas al aire. Cuentan como un punto bajo y 2 cadenas. Giro mi tejido y en el primer punto voy a hacer un punto bajo. O sea, en el punto donde empecé esas 3 cadenas, ¿verdad? Ahí. Un punto bajo. Luego hacemos 5 cadenas al aire y vamos a pasar a tejer dentro del siguiente espacio. Hacemos 2, 3, 4 y 5. Y en el siguiente espacio de 5 cadenas vamos a tejer un punto bajo.
hacemos un punto bajo en el mismo espacio y vuelvo a repetir la misma secuencia hasta llegar al último espacio de esta carrera. Así que hacemos 5 cadenas al aire y pasamos a tejer en el próximo espacio de 5 cadenas. En él vamos a hacer un punto bajo, y luego hacemos un punto bajo más. No es difícil, ¿sí? A ver si podemos ver cómo va formándose la trama. A ver si lo apoyo, si lo pueden apreciar más. Bueno, lo que vamos a hacer es avanzar en esta trama hasta llegar al último espacio. Así les muestro qué es lo que hay que hacer cuando lleguemos allí, ¿sí? Llegamos casi al final. Debo de tejer 5 cadenas al aire, 1, 2, 3, 4 y 5. Y en este último espacio tejer un punto bajo, un punto bajo más y al final tejo un espejo del inicio de la carrera. ¿Qué hago? Hago 2 cadenas al aire y tejo un punto bajo en el último punto, que sería la cadena esta que tenemos acá, la segunda cadena. Esa. ¿Sí? Perdón, la primera. Me estaba equivocando. La primera. Ahí. Con esto terminamos nuestra carrera número 3. ¿Qué es lo que hicimos? Es como que el cuadrado grande de abajo ahora tiene 2 cuadraditos arriba. Para tejer la carrera 4, la última del borde antes de hacer los flecos, debemos de tejer 2 cadenas y girar nuestro tejido. Luego hacemos un punto bajo en el espacio de 2 cadenas, en ese. Luego hacemos 2 cadenas al aire y un punto bajo en el espacio de 5 cadenas, en ese. Hacemos 2 cadenas al aire y nos vamos a encontrar con el par de puntos bajos que tejimos en la fila anterior. Entonces saltamos el primero y en el segundo tejemos un punto bajo. Si dudan que estén picando donde deben, miren siempre desde arriba. Ahí va. Déjenme verificar. Sí, perfecto. Ahí. Esta secuencia que acabamos de hacer la repetimos hasta llegar al último espacio. Exactamente igual. ¿Sí? Hacemos 2 cadenas al aire. Vamos al siguiente espacio de 5 cadenas y allí tejemos un punto bajo, 2 cadenas al aire y nos encontramos con el par de puntos bajos de la fila anterior.
Saltamos el primero, ubicamos el segundo y en él hacemos un punto bajo. ¿Sí? No es difícil, ¿verdad? Así que vamos a avanzar y nos encontramos al final. Bien, acá estamos en el final, tejí casi todo. Me está faltando tejer en este último espacio. Entonces vamos a hacer 2 cadenas al aire. Tejemos un punto bajo en el último punto. Ahí. Y con esto terminamos nuestra carrera número 4 y estamos en condiciones de rematar y comenzar con los flecos. Para rematar hago una lazada para ajustar. Con la tijera corto un sobrante, calcúlenle de 15 centímetros, que es lo que nos permite luego esconderlo bien fácilmente. Y cinchamos. Ajustamos bien y estamos en condiciones de empezar a hacer los flecos. Haz flecos comunes usando 3 hebras de hilo en cada espacio de 2 cadenas, dándole un estilo delicado. El largo de las hebras dependerá de tu gusto. ¿Sí? ¿Querés saber cómo hacer flecos de manera fácil y práctica? Te muestro el método que yo uso, que es súper sencillo y queda genial. Ya me adelanté y corté algunas hebras del mismo largo. En este patrón voy a usar 3 por fleco, pero sentite libre de usar más o menos según el efecto que quieras lograr. Y lo primero que tenés que hacer es asegurarte de que el lado derecho del tejido esté mirando hacia vos. Que lo tengas de frente antes de comenzar a colocar los flecos. Harás un fleco en cada espacio de 2 cadenas. ¿Sí? Bien, tomas las 3 hebras del primer fleco, marcas el centro y las doblas por la mitad generando un bucle. Y buscas que el largo esté parejo. Vas al lugar donde quieres agregar el fleco, en este caso un espacio de 2 cadenas, traes el tejido hacia ti, colocas el ganchillo por debajo de la bufanda en el espacio, vamos a hacerlo otra vez, por debajo hacia adelante, atraviesas el espacio, engancha con el ganchillo el bucle que acabas de hacer y lo pasas por el espacio. Al llegar a este momento, les recomiendo que verifiquen que las hebras estén parejas en el largo, utilizando los dedos como ancla en el bucle para tirar de la hebra que está más corta hasta igualarse con las otras. ¿Sí? Y por último, retiras el ganchillo y introduces en el bucle el pulgar y el índice y con ellos agarras las colitas de las hebras y las pasas por dentro del bucle y cincho, generando un nudo. Con mucho cuidado. ¿Ven? Ahí está. Y ahí cinchan. Y así es como debe verse los flecos terminados desde el lado derecho. ¿Lo ven bien? Como pueden apreciar, se ve mucho más estético que del lado del revés. Y listo, ahora sabes cómo agregar flecos a tus prendas. Y como les prometí en la descripción, les comparto algunas ideas para aplicar esta técnica en sus tejidos.
Podés usar estos flecos con 3 bucles para embellecer bufandas, chales o mantas. También quedan preciosos en los bordes de los bolsos tejidos, agregando textura y movimiento. Si elegís colores contrastantes, pueden convertirse en un detalle protagonista en prendas simples. Y si trabajás la base en hilo más fino o con un poco de brillo, le vas a dar un toque más delicado o festivo, ideal para proyectos especiales. Como siempre, los animo a experimentar. Cambia el tipo de hilo, juega con los colores o la cantidad de hebras y hace que cada proyecto tenga tu sello personal. Espero que esta técnica te inspire a crear piezas únicas y llenas de movimiento. Si te gustó el tutorial, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirlo con alguien que ame tanto tejer como tú. Nos vemos en el próximo video de Cats and Yarns y como siempre les digo, anímate a crear, teje tus sueños. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones.